Bueno, este encuentro lo venimos pensando desde el año pasado, ya venimos realizando una serie de encuentros, de conversatorios, de distintos diálogos en el marco de la red de cátedras de investigación en trabajo social. Les contamos brevemente, acá hay algunas de personas que estuvieron desde su conformación, así que si quieren sumar algunas palabras, las invitamos. Esta red de cátedras se conforma en el año 2021 con distintas materias vinculadas a la enseñanza de la investigación, al acompañamiento de trabajos finales de investigación en distintas unidades académicas del país. Hoy en día la conforman más de 70 profesionales de más de 16 unidades académicas, así que la idea es seguir encontrándonos, tener estos espacios de diálogo, de encuentro, de escucha, de reflexiones, para seguir trabajando en pos de la enseñanza de la metodología, de la investigación en unidades académicas de trabajo social. Creemos que en un contexto de desmantelamiento del sistema científico nacional, de desfinanciar los programas de ciencia, de tecnología y que atacan principalmente a las ciencias sociales, nos parece que estos espacios de escucha, de reflexión colectiva son muy importantes para la construcción de un conocimiento disciplinar, crítico, situado en nuestro país. Así que la idea es poder tener estos diálogos. Arrancamos tempranito el 2025 y la idea es poder seguir teniendo estos espacios de encuentros colectivos. Para el conversatorio de hoy nos acompañan Teres Yarpe, que es trabajadora social, doctora en trabajo social de la Universidad de Lund en Suecia, es docente de la carrera de trabajo social de la Universidad de Lund, responsable del curso de tesis final, docente de investigación en métodos cualitativos y la aplicación de la teoría en la investigación, conduce distintos proyectos de investigación y acompaña a estudiantes de doctorado en temáticas tales como prácticas de medición, documentación y administración en trabajo social, proceso de la toma de decisiones en colocaciones de niños fuera de su familia biológica, y colabora con la Universidad de Granada en España y la Universidad de Palermo en Italia. También nos acompaña en el día de hoy Adriana Cuenca, que es licenciada en Trabajo Social, diplomada en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa de Flaxo, profesora titular de la Cátedra de Investigación Social 1 de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, fue vicedirectora del Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad y vicedecana de la Facultad de Trabajo Social. Ha dirigido, Adriana, distintos proyectos de investigación sobre temas de juventudes, representaciones sociales y seguridad. Así que, para ser breves, les damos la palabra a Adriana y a Teres. Bueno, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? ¿Teres? Puedes empezar, Adriana, si quieres. Bueno, en primer lugar, agradecer a la red, agradecer por esta invitación, por este convite a formar parte de los diálogos o del diálogo que ya he formado en algún momento, ya en la época de la creación, que esto se gestó en pandemia, se le dio forma y se pudo cerrar. Así que bueno, un gran logro, un logro que cobre vitalización. Y en ese sentido también va mi agradecimiento a las organizadoras, ¿no? de este encuentro, a quienes se pusieron ahí al hombro, y a quienes coordinan hoy, a Brenda y a María a Vale Branca, ¿no? Así que bueno, como decía Valeria, yo soy docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, formo parte ya hace mucho tiempo de equipos de investigación y formo parte del instituto, un instituto grande que hay en la universidad, que es de una creación que tendrá alrededor de 10 años y que, bueno, tiene sus orígenes en los centros de investigación, y por ahí eso también da cuenta de todo, este primer pregunta que ustedes dan, ¿no? De cómo la investigación se vincula y se articula con el trabajo social y cómo se ha logrado consolidar, ¿no? Hoy en las universidades. Así que, bueno, un poco eso, para presentarme. Te cedo la palabra, Tere. Gracias. También quiero dar las gracias por invitarme y
por poder participar en este conversatorio. Yo trabajo en la Universidad de Lund, como ha dicho María, pero tengo muy buenos recuerdos de 2006, cuando pasé 6 meses en Buenos Aires y hice mis prácticas de trabajo social en la Universidad de Lanús. Entonces, es muy bueno para mí volver a conocer trabajo social en Argentina a través de esta reunión. Hablo español, pero a lo mejor digo palabras malas, pero creo que me van a entender. Y bueno, he preparado un poco aquí en el papel. Soy trabajadora social y empecé mi carrera trabajando unos años en el área de salud mental de personas que usan el lenguaje de signos. Pero durante la carrera, al escribir la tesis de licenciatura, que aquí en Suecia se hace durante el sexto de totalmente 7 semestres de la carrera, me había gustado mucho dedicarme a hacer las entrevistas y la metodología cualitativa. Y decidí hacer un máster y después solicitar el doctorado, el programa de doctorado. Pero tenía que aplicar 2 veces porque hay mucha competencia aquí. Al final lo logré y mi tesis trata de la gestión nueva administrativa, se dice, y específicamente la gestión de trabajadores sociales a través de estadísticas y cuantificaciones, como por ejemplo los plazos y las fechas límites. No sé si es lo mismo en Argentina, pero aquí en Suecia produce mucho la sensación ahora de siempre estar luchando contra el reloj, que cada día hay más plazos y cuotas y decisiones basadas en conocimiento cuantitativo que dirige y gestiona los días de los trabajadores sociales. Ahora tengo investigaciones y que ha explicado María y también me dedico a la enseñanza. Y para acabar, solo quiero decir que el tema de hoy que habéis propuesto es muy actual aquí en Suecia, porque este año viene una nueva ley de servicios sociales que, entre otras cosas, mucho más claro y destacado que antes, exige que la práctica del trabajo social se base en la ciencia y la experiencia demostrada. Entonces, ahora hay mucha actividad en las organizaciones de servicios sociales para prepararse, para entender primero qué significa el conocimiento científico y qué tipo de conocimiento se tiene que dar prioridad ahora. Porque de verdad, y lo vamos a hablar más tarde, ¿no? ¿Qué es conocimiento en trabajo social y qué es conocimiento científico? Entonces, hay mucha actividad ahora y por eso el tema de hoy es muy actual también para mí. Puedo empezar así para presentarme. Bueno, muchas gracias a las dos. Les contamos brevemente que la idea es que nosotras les vamos a hacer algunas preguntas, tanto a Teres como a Adriana, que ellas puedan desarrollar estos interrogantes, estos ejes que estuvimos pensando, y que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario que quieran realizar, pueden realizarlo vía chat, o si no, al finalizar la presentación de Teres y Adriana, habilitamos los micrófonos para que puedan compartir sus inquietudes, sus reflexiones, sus comentarios, ¿sí? Así que cualquier cosita en el chat y luego, al final, habilitamos los micrófonos. Para arrancar, queríamos preguntarles qué consideran que aporta el trabajo social al conocimiento científico. ¿Creen ustedes que hay algo que lo distinga de las otras disciplinas en cuanto a áreas de conocimiento o de metodologías? ¿Qué les parece? ¿Quieres empezar, Adriana? Bueno, empiezo, sí, no hay ningún problema. A mí, digo, la pregunta cuando la leí, pues la teníamos, ¿no? Ya sabemos, pero bueno, cuando leí la pregunta me resultó muy sugerente
y la idea de esta sugerencia es pensar, bueno, empezar a decir un poco lo que decía Teres hoy, qué es el conocimiento científico y qué entiende uno por conocimiento científico, o cómo se ha constituido la ciencia alrededor del conocimiento científico. Y en ese sentido un poquito pensaba, ¿no?, que para contextualizar un poco los debates o cómo el trabajo social ahí se ha insertado dentro de este conocimiento científico, o lo ha construido, podríamos decir, desde, y desde la revisión de la bibliografía, pensando desde los avances de las discusiones anglosajonas hasta las del Cono Sur, que si bien son bien diferentes, en algún punto tienen alguna línea de correlación, ¿no? Cuando uno piensa en investigar, piensa en la metodología, y piensa desde, qué sé yo, desde Mary Richmond y su necesidad de hacer un diagnóstico social certero, ¿no? Y ahí me parece que ha habido distintas tradiciones que se han atravesado, una primera que tenía que ver con pensar el trabajo social como una práctica, como una profesión, y cómo esa profesión había que darle sentido, darle legitimación, ¿no? Eso podría ser una perspectiva. Una segunda que aparece es la idea de incorporar luego los métodos ya más hipotético-deductivos, más el cientificismo, podríamos decir, frente a lo que es el desarrollo, para poder generar una práctica objetiva, con neutralidad valorativa. Digo, lo que conocemos muchos de lo que hemos pasado por la carrera de grado como lo que fue el positivismo, ¿no? Y cómo se incorpora eso a nuestra profesión. Y luego, más adelante, y entiendo que en América Latina, luego de la reconceptualización, aparecen los marcos más reflexivos, ¿no? Pensar a la investigación y a la intervención como una construcción, el paradigma constructivista, que es el primer paradigma que existe previo a los métodos cualitativos, el que comienza a consolidarse, con una fuerte impronta en lo que es la acción, ¿no? La acción social, o la acción y la práctica. Pensando qué es lo que determina el trabajo social, como dice Estela Grassi, Margarita Rosas, Pablo Neto, que es una profesión de acción, ¿no? Donde la riqueza está en la práctica. La riqueza está, y esa práctica se da dentro del marco de la intervención. Entonces, bueno, hemos atravesado, trabajo social ha atravesado también en este pensamiento o en esta preocupación por incorporar y por generar conocimiento científico propio, o generar un marco conceptual propio, ha atravesado por toda esta preocupación, pensándose fundamentalmente en cómo poder, incorporarse en esta dualidad de lo que es intervención e investigación, ¿no? Y así hemos pasado debatiendo, al menos en el Cono Sur, si era teoría práctica, esta distinción que nos atravesó mucho tiempo, y además la lógica de la intervención y la investigación. Asumimos y sabemos que investigar e intervenir son atravesadas por dos lógicas completamente diferentes, con objetivos, pero bueno, sabemos que hay una mediación. Y ahí estarían las grandes preguntas. ¿El trabajo social es una disciplina que debe incorporar el conocimiento científico? ¿Es una práctica? En el momento que interviene, ¿cómo se incorpora la teoría y cómo se incorporan los conceptos? ¿Y cuáles serían esas mediaciones, verdad? Bueno, y para ser un poquito breve, también recordar acá que en el Cono Sur ha habido todo un debate y una construcción, con características, me parece que mucho más enriquecedoras que el debate anglosajón, y que tuvo que ver, bueno, con todo lo que fueron las teorías de la liberación, lo que fue el periodo de la reconceptualización,
lo que fueron todos los atravesamientos comunitarios, la investigación, acción participativa, incluyendo el debate por la sistematización de la práctica. Todos esos debates estuvieron anclados y se fueron consolidando y dando forma al calor de que íbamos, digo, la salida de las dictaduras en Chile, Argentina y Brasil, pero a su vez la consolidación universitaria, ¿no? En carreras universitarias y esta formación. Digo, esto, rescatar ese punto y rescatar el otro punto también, que esta construcción colectiva no fue sola, fue colectiva, porque se hizo a través de lo que fueran la Asociación de Escuelas de Trabajo Social, lo que fueran los centros de formación en su momento, pero que además se consolidaron en lo que hoy es la FAUAT, ¿no? La Federación de Unidades Académicas. Entonces ahí, esos sí fueron lugares como braceros, ¿no? Donde se debatía acerca si la sistematización sí producía conocimiento o no, y ahí Teresa Matus aportaba que no, que en realidad eso no era producción de conocimiento. Digo, sí, la metodología era una para el servicio social, en una metodología propia, o si adoptábamos una única metodología, y en ese punto, digamos, la metodología de las ciencias, y en ese punto qué tipo de metodología se incorporaba a nuestras currículas, ¿no? ¿Cuál era la importancia? Y bueno, acá rescatamos a autoras como Nora King, digamos, y me parece así como también importante mencionar que este crecimiento o pensamiento sobre la formación disciplinar siempre estuvo anclada en el lugar del trabajo social. Podemos llamarle rol, podemos llamar accionar, podemos llamar práctica o intervención, pero siempre estuvo esta preocupación marcada. Y entendería yo que desde sus orígenes, ¿no? Trabajo social siempre estuvo pensando en cómo producir conocimiento, cómo validar sus prácticas interventivas, digamos, y bueno, y quizás en un marco científico tan rígido y duro como el del cientificismo, ¿no? Lo que presentaba el positivismo, pero también como la ciencia en general, ahí era como muy difícil pensarse en una acción. Me resta dos cuestiones y ya cierro y te paso la palabra a Tere. Una cuestión es, bueno, aparece también en estos debates toda la escuela marxista, la escuela neomarxista, y entonces ahí aparece la idea fuertemente de la práctica como praxis social, ¿no? Como una idea de praxis, como una idea, las ideas de las estructuras, como estructuras que determinan de alguna manera ciertos modos de ser, de sentir y de ver. Y quisiera ahora, digo, mencionar en la época moderna, digo, la época actual, perdón, lo que nos acontece ahora, digo, pensar, y fundamentalmente después de la pandemia, ¿no? Como esta revitalización, diríamos, porque no son novedades, de las teorías feministas y de las epistemologías feministas y las epistemologías del sur, empiezan a marcar y a dar cuenta, digo, bueno, en principio esta red es resultado de eso, ¿no? Digo, y empiezan a marcar y a dar cuenta de otro momento, de nuevos problemas. Quizás hoy es el momento ya no de plantearnos si es científico o no, sino qué nuevos problemas, qué nuevos desafíos, qué nuevas mediaciones, ¿no? Como dice Casañiga. Bueno, hasta acá yo dejaría después para preguntas. Brenda, ¿puedes compartir el slide? Para ayudarme un poco a hacer mis puntos. A ver si se puede. Solo es el primero. Sí, este de Drury Hudson. Sí, perfecto. Muchas gracias. Si puedes bajar un poquito.
Sí, bueno, ahí. Hablando de conocimiento en trabajo social, me gusta mucho usar este modelo, se puede decir, no sé si la conocéis, una profesora australiana, Julie Drury Hudson, hablando de 5 formas de conocimiento que son la base de conocimiento de trabajo social, ¿no? Que hay conocimiento teórico, tiene que ver con comprender y explicar los fenómenos. Por ejemplo, hay la teoría de apego, que se usa mucho en trabajo social, ¿no? Hay el conocimiento personal, tiene que ver con la intuición, el sentido común, la sensibilidad cultural, ¿no? La manera de sentir el estado de ánimo de la persona que encuentras y cómo puedo hablar con esta persona, ¿no? Hay el conocimiento práctico, el saber cómo hacer basado en la experiencia, que suele funcionar cuando hago esto. Solo se puede saber por haber hecho muchas veces. Hay lo que le llama el conocimiento empírico de investigación sistemática y evaluación. Claro, aquí tenemos los métodos con la evidencia y el paradigma positivista que ha hablado también Adriana antes. Al final también dice que hay conocimiento de procedimiento, es el conocimiento administrativo, las reglas de las organizaciones, las leyes, los directivos y límites organizacionales. Y ahora puedes salir de... No lo voy a usar más, gracias. Pero me gusta usar este modelo para dar el argumento que el conocimiento de trabajo social es algo mucho más rico y multifacético del conocimiento científico que trabajo social aporta a poner los resultados de la ciencia en un contexto, ¿no? Y valorar en relación a otras raíces de conocimiento. Y creo que parte de ser profesional es saber cuándo y cómo dar preferencia a qué tipo de conocimiento o a lo mejor usar todos a la vez, ¿no? Y al mismo tiempo uno puede retar que solo lo empírico sería lo científico, ¿no? Porque también la teoría, la experiencia, las leyes están relacionados a investigación de alguna manera. Entonces, creo que o pienso que una de las tareas para la investigación de trabajo social es iluminar y dar importancia a todas estas formas de conocimiento. No sé si es igual en Argentina, pero en Suecia, por ejemplo, esto que hay ahora en la ley, que hay que seguir los resultados de la investigación, viene de 20 años de un debate un poco polémico entre el gobierno, que tiene como modelo el modelo de la medicina, ¿no? Y los profesores y los investigadores de las universidades que quieren tener una mirada mucho más amplia de qué tipo de conocimiento va a ser importante. Por ejemplo, ¿no? Hay un resultado científico que da evidencia a un método específico, pero al mismo tiempo hay trabajadores sociales sabiendo que en esta zona no creemos que este modelo va a ir bien, porque tienen mucho más conocimiento más específico, ¿no? Entonces, con una ley como ¿cómo se va a valorar estos dos partes? Estas son cosas que tenemos que tratar más. Pero lo que quería decir también es que somos muchos que esperamos que con esta ley puede ser una manera de pasar la página o empezar de nuevo un poco la colaboración entre las organizaciones prácticas y las universidades, que a veces ha sido un poco polémico, que sientan allí que no damos respuestas a las preguntas que tienen ahí en la práctica, como por ejemplo hacen en la medicina. Al mismo tiempo es muy importante guardar nuestra distancia, nuestra libertad académica, ¿no? La mirada crítica que es muy importante en nuestra tradición. Así que va a ser interesante en los años que vienen, cómo va a salir el debate del conocimiento. Te muteaste, Terés.
recién. desde hace mucho No, tiempo. no, recién. Ah, vale. Sí, claro. La otra parte de la pregunta era si si es distinto comparado con otras disciplinas, ¿no? Y claro, hay muchas cosas en común relacionadas a partes de otras profesiones, ¿no? Los profesores, las enfermeras, la policía y todo esto, ¿no? Estamos como ellos más en lo micro, en las metodologías cualitativas, no solo, pero más, ¿no? Tenemos el fin de describir los nuances y la complejidad en vez de generalizar, y, ¿no? Esto lo tenemos común. Pero también tenemos algo distinto, porque en Suecia trabajo social es parte de la Facultad de Ciencias Sociales, que claro, es una tradición distinta que, por ejemplo, la medicina, que la influencia postestructuralista, postmoderna es muy fuerte aquí, y eso también creo que complica un poco la colaboración con las organizaciones prácticas y también la educación. Bueno, sí, por ahora paro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que van surgiendo un montón de elementos interesantes. Cuando estábamos pensando con Vale, bueno, Valeria, la Universidad de La Plata. Quizás presentate, Vale. Sé que no te habías Presenté presentado. todo el encuentro y demás y me olvidé de presentarme a mí, pero sí, soy docente, profesora adjunta de Investigación Social 1 de la Universidad Nacional de La Plata, como dice Brenda. Magíster en Género, Sociedad y Políticas de Flaxo. Bueno, sí, yo estoy en la Universidad de Lanús, soy también trabajadora social y magíster en políticas sociales y tengo el doctorado en ciencias sociales y bueno, estoy en la materia de los TFI, coordinando los TFI en trabajo social en la universidad. Bueno, cuando pensábamos esto y la posibilidad de intercambiar, pensábamos cómo está situada esta pregunta, ¿no? De qué es conocimiento, y me parece que las respuestas de Adriana y Teres hablaron mucho de lo diferente lugar que tiene el trabajo social y las leyes y las normativas y la historia del trabajo social en qué es lo que se piensa con conocimiento o cómo se piensa la relación con las otras disciplinas. Y la segunda pregunta que nosotros habíamos pensado en esa línea, cuando pensábamos en este conversatorio, era por qué es importante que el trabajo social tenga una mirada científica. Tanto en el caso de Europa es muy claro que el trabajo social empieza a ser una disciplina científica y parte de la universidad en distintos momentos, y eso trae nuevos debates sobre qué trae a las disciplinas científicas, y acá en la Argentina también estamos, bueno, ¿es una disciplina o hacemos antropología, hacemos sociología, o hay una disciplina científica propia del trabajo social? Y bueno, y un poco cuáles son los obstáculos y potencialidades que ustedes ven a esta construcción o este fortalecimiento del trabajo social como una disciplina científica, o pensándolo desde la perspectiva científica. Quizás empezamos de nuevo Adriana y después Tere, sí, después vamos intercambiando. Bueno, yo creo que dentro de los debates que ha tenido trabajo social, y digo, y esto va emparentado con la parte de la primera pregunta que tenía que ver con otras disciplinas sociales, ¿no? El hecho también, un poquito acá de haberse orientado, digo, nuestras tradiciones más viejas de las viejas trabajadoras sociales era la salud y lo legal, digamos, veníamos de esos lugares, ¿no? De los lugares de estudiar en las facultades de medicina y en las facultades de derecho. Y creo que el punto de haberse consolidado, digo, la UBA y después todas las otras facultades que pudimos ir normalizándonos, digo, UNER primero, ¿no? Como en primer lugar la Universidad de Entre Ríos. Entonces entiendo que eso es lo que de alguna manera nos consolida y empezamos a pensarnos ya como parte de una ciencia social, ¿no? Donde parte de las ciencias sociales y en debate. ¿Eso nos resultó fácil? No. Yo creo que estoy hablando ya desde el mundo académico, ¿no? Donde en este debate y en esta convivencia creo que no es algo sencillo, ¿no? Para poder establecer,
Pero bueno, en esos lugares también fuimos haciendo un lugar propio, en el sentido de empezar a pensar en esta, digo, doble hermenéutica, podríamos decir, para el trabajo social, cómo formar estudiantes o profesionales encantados para la investigación y qué tipo de investigación desarrollar, ¿no? Cómo poder formar desde ese lugar, pero por otro lado, cómo de alguna manera orientar nuestra formación en investigación, pero para generar una actitud investigativa, ¿no? En aquellas personas o aquellos colegas que deciden ejercer o que conviven en ambos campos, a sabiendas de esto que decíamos, ¿no? Que las lógicas son diferentes, pero en todo caso hay algún punto donde el saber científico o las decisiones que hay que tomar respecto de determinado problema, de determinada situación, los conceptos que hay que utilizar, las variables que hay que utilizar, no sé, para hacer un informe social, ¿no? Que tienen determinaciones, sean los más certeras, digo, puedan leer la realidad lo mejor posible. Y ahí también hay otro debate, ¿no? ¿Qué es lo que se puede captar de esa realidad? ¿Cómo se capta esa realidad? Y cómo se hacen esas mediaciones para poder pensar en una intervención fundada, podríamos decir, y con un atravesamiento científico, ¿no? Fundada científicamente. Bien, la segunda parte era cuáles son los obstáculos y las potencialidades. Bueno, entendemos que obstáculos hay muchos, digo, los tiempos de la intervención. Yo cuando me presenté voy a decir que trabajé 25 años como trabajadora social en el ámbito de la vejez, o sea que ejercí y participé en ambos lugares, digo, como docente, digo, y entiendo que no son, digamos, no son los mismos tiempos, no son las mismas urgencias, y tampoco es la misma situación en la que uno se encuentra hoy en la intervención, ¿no? Digo, en otras épocas de otro estado de bienestar, muchos trabajadores sociales nos formábamos al calor de la supervisión, digo, nuestra práctica de alguna manera estaba supervisada o estaba contenida institucionalmente, donde había un lugar, un espacio desde donde debatir. Hoy por hoy sabemos que eso en general en el Estado argentino, en las prácticas o en lo que es el trabajo social, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, eso no está, digamos, no existe. Entonces, bueno, son lugares diferenciados, ¿no? Son, digo, obstáculos que se presentan. Y que quizás, bueno, ahí el diálogo, entiendo que el diálogo con los colegios profesionales, sentados todos en una mesa para poder debatir estas cuestiones, colegios profesionales y además los ámbitos académicos, ese lugar es como un lugar privilegiado, ¿no? Digo, que puede dar también cuenta o puede dar producto de cursos de posgrado, formación permanente, actualización, bueno, ese tipo, o carreras de especialización en la universidad, en la facultad nuestra, digo, por ser autorreferencial, lo que se han generado son muchísimas carreras de especialización. La especialización para nosotros, Tere, no es un título de grado académico, es doctorado en maestría, pero la especialización tiene mucho que ver con el ejercicio. Entonces, bueno, ahí, digo, acá me estoy metiendo en la segunda pregunta, ahí se ha apuntado fuertemente a poder reforzar ese vínculo con nuestros graduados, ¿no? Con los graduados y las graduadas y atender las necesidades que tienen en la práctica. Bien. Bien, buenísimo, gracias Adriana. Bueno, Terés, un poco esta pregunta también. Vale. Sí, hay varias razones porque es importante que el trabajo social tenga una mirada científica, claro. Una pregunta es, aunque nos guste o no, ¿no? Que para tener la confianza de la gente, ¿no? Es muy importante decir que sí, estamos leyendo los resultados científicos y aplicándolo cuando se puede. Así es la sociedad hoy, por lo menos aquí en Suecia, ¿no? Una profesión se espera basarse en la científica.
Pero basándome a mi propia experiencia y proyectos que tengo, por ejemplo, el proyecto de por qué el proceso de colocar niños fuera de su casa biológica, este proceso, desde el principio fueron 7 jefes muy altos en 7 municipalidades aquí en Suecia que tenían muchos problemas con la economía, que hacían muchos de estas colocaciones y cuesta mucho dinero. Y ellos pensaban que su problema era que cuesta mucho dinero, tenemos que bajar. Pero como investigadora, yo creo que mi contribución era cambiar la mirada del problema que tienen a nivel diario. La gente que trabajan, tienen mucho que hacer, no pueden mirar más allá de los problemas de día a día, ¿no? Pero con la discusión y podíamos cambiar un poco su mirada, qué era realmente su problema. Entonces, eso, necesitan tener mirada científica para mirar más allá de los problemas diarios, ¿no? También quería decir que la investigación ayuda a los trabajadores sociales preguntar no se dice clientes, pero usuarios de las organizaciones de trabajo social, ¿no? Atreverse a preguntar por su opinión del trabajo social que se hace. Aquí, por ejemplo, los estudiantes cuando hacen sus prácticas, les preguntamos que hagan una pequeña investigación preguntando a los usuarios qué opinan. Y en el principio los trabajadores sociales no les gustaban. No queremos saber, a ver, a lo mejor nos van a criticar y no esto. Pero ahora se está acostumbrando y aprenden mucho, porque los estudiantes hacen preguntas que no se atreven a hacer ellos mismos, ¿no? Y los obstáculos, un obstáculo creo que es el tiempo de las organizaciones de trabajo social, los servicios sociales, no tienen tiempo para hacer investigación, porque investigación toma mucho tiempo para hacerlo bien, ¿no? Hay que tomar tiempo, pero este tiempo no tienen, porque su mundo cambia, siempre tienen que estar atentos a problemas sociales que cambian mucho más rápido que los problemas científicos, ¿no? Que siempre son más generales. Así que eso sí, cuando hacen sus preguntas y después volvemos 2 años después con una respuesta, ya ha pasado este problema. Creo que a lo mejor esto puede ser un obstáculo. Otro obstáculo aquí en Suecia, claro, no hay incentivas. Por ejemplo, si tú trabajas como trabajadora social, hacer un máster o un doctorado, no es algo, creo que va a cambiar mucho ahora, pero hasta ahora no es algo que valoran en el trabajo social. Valoran más la experiencia, ¿no? O saber los métodos que se usan para hacer investigaciones o algo así. Entonces, un poco incentivas para hacer investigación también sería un obstáculo. Sí. Súper interesante porque estaba hablando de la mirada investigativa, por una parte del accionar y otra parte del rol de la universidad también Teresa, lo que estabas hablando en ayudar en el ejercicio profesional, ¿no? Y bueno, y eso está ligado a esta tercera línea de preguntas. Ambas, ustedes dos trabajan en la universidad, trabajan en la formación de estudiantes, y cómo debería ser esa formación para propiciar prácticas investigativas. ¿Qué desafíos hay para lograrlo y qué experiencias positivas han desarrollado para mejorar la formación en investigación en su universidad? También me parece que ustedes hablaron como distintos roles, ¿no? Adriana hablaba de esta mirada investigativa de todo trabajador social cuando está en su trabajo, y también la carrera de investigador, ¿no? O sea, la posibilidad de trabajar como investigador en Argentina por CONICET o en la universidad. Creo que son estos dos caminos que hablaban ambas. Así que nos gustaría escuchar un poco más de cuál es su mirada sobre la formación universitaria. Bueno, comienzo. Bueno, nosotros en la carrera hay, bueno, como suele haber en la mayoría de las carreras, entiendo,
digo, en las currículas de trabajo social hay 2 materias que son de investigación, ¿no? Investigación 1 y 2, o sea, 2 materias metodológicas, después ya no tienen, digo, las materias fuertemente donde se enseña metodología es ahí. Y bueno, en realidad nosotros lo que hemos dado como una vuelta en esta primera instancia que nos toca la investigación 1, es poder atender esta diversidad. Digo, en principio atender la idea de que el estudiante y la estudiante, les estudiantes, como decimos, que vienen, en realidad vienen en búsqueda en su mayoría de una profesión de ejercicio, digo, a buscar, se piensan trabajadores sociales en la intervención, fuertemente. Entonces, una premisa de nuestra currícula es esa, es pensar en cómo se puede desarrollar, brindar una actitud investigativa por parte de ellos, pero pensando también en una instancia de planteo de problemas en la investigación, pero también en la intervención, y a su vez cómo pueden apropiarse de algunas herramientas básicas metodológicas que van a ser parte de nuestro métier, digamos, de nuestro oficio de trabajador social, ¿no? Como la entrevista, como la observación, como ciertas técnicas. Entonces, bueno, apuntamos hacia ese lugar, en una suerte de ser una materia introductoria que además en nuestra parte nos toca o nos acontece hablar de variables, o sea, nuestra parte también, el recorrido que hacemos es un recorrido un poco o bastante cuantitativo, porque hablamos de las variables, hablamos de agregar información, hablamos de cómo se construye, digamos como la manera más ortodoxa o más de hacer investigación, ¿no? Digo, obviamente que partimos y damos un tiempo muy fuerte a lo que son los debates teóricos y metodológicos, esos debates que fueron en las ciencias sociales, digo, la contradicción quanti-quali, pero que también atravesó el trabajo social de alguna manera, y bueno, eso digamos es como la parte que nos fortalece. Dentro de los obstáculos, podríamos decir que, primero que son estudiantes que están en segundo año de la carrera, o sea que ahora con el nuevo plan de estudio se mejoró muchísimo porque tiene introducción a la teoría social en primer año, o sea, pudimos construir colectivamente a partir de los obstáculos esto. Antes no lo tenían, entonces era muy difícil hablar de los de las tradiciones en investigación en ciencias sociales cuando no tenían ninguna formación en ese aspecto. Nos pasa eso, y también otra de las cuestiones que suceden es que nos es muy difícil articular con la práctica, o sea, articular con las materias que enseñan el oficio. Digo, claramente acá Trabajo Social 2, y nos es muy complejo porque ellos además tienen prácticas en segundo, la forma en que se organizan las prácticas en segundo año, están en segundo cuatrimestre, nosotros damos el primer cuatrimestre. Bueno, existen todas esas vicisitudes que sería como, me parece como muy interesante, ¿no? Y muy superador que las metodologías sean transversales de alguna manera, ¿no? Que sean transversal al plan de estudio, porque el estudiante ya en primer año sale a hacer observación, digo. Ha sido en la Universidad Argentina, en la Universidad de La Plata, una defensa muy grande en la enseñanza en la instancia de la práctica, y la práctica como lugar y como valor importante, así que tienen práctica de primero a quinto año, y de alguna manera ya tuvieron contacto, ¿no? Entonces sería interesante poder atravesar los conocimientos de metodologías y las decisiones teóricas, metodológicas, ya desde el inicio. Una pregunta, ¿escriben una tesis también? No, bueno, no, en algunos sí. Por ahora no. Sí, en algunas universidades hacen un trabajo final que se llama diferente, en algunos trabajo final de grado, trabajo final integrador, algunos llaman tesis, tesinas, pero sí es parte de la licenciatura, así que hay varias universidades que sí tienen un trabajo final. Vale.
Bueno, si te entendía bien, Adriana, creo que es igual aquí en Suecia. Si preguntas a los alumnos si quieren más partes que trata de investigación, dicen que no, porque quieren hacerse trabajadores sociales y empezar a trabajar y no, a lo mejor a veces tienen problemas en entender por qué gastar tiempo en esto a veces, pero poco a poco lo van entendiendo y, por ejemplo, ahora cuando tú sales va a ser más importante poder aplicar la investigación. Entonces, creo que cada vez más. Pero yo diría también que aquí no quiero añadir más partes que son investigativas en la carrera de trabajo social. Creo que es bastante ya, porque poco a poco lo que se ha hecho es cambiar partes prácticas para partes de investigación. Por ejemplo, hace muchos años tuvimos 2 semestres de prácticas, ahora solo hay 1 semestre. Yo sé que en Lanús, por ejemplo, es diferente, hay muchas más prácticas y realmente tenemos, no sé si problema, pero los estudiantes que salen a trabajar es muy duro para ellos, tienen poco contacto con la práctica antes, entonces este mundo es a veces como un choque y hay el problema ahora que no quieren quedarse trabajando en las organizaciones públicas porque la vida es muy dura. Entonces necesitamos prepararlos mucho para esta realidad también. Entonces, en parte de partes y de investigación en la carrera empiezan con el primer semestre, después hay una tesis pequeña, hay una tesis grande y sí, creo que es suficiente. Pero a lo mejor se podría hacer mejor y en otras formas, a lo mejor más conectado a la práctica. Por ejemplo, preguntar a los trabajadores sociales, por ejemplo, ¿puedo hacer una revisión de literatura para ti? ¿Qué preguntas querías tú que yo haga? Y hacer investigación un poco más así, no un trabajo entero, una tesis entera, a lo mejor solo revista de literatura o no sé, cosas más pequeñas a lo mejor. Y desafíos, una cosa es otra vez el tiempo, toma tiempo escribir algo y para realmente aprender e incluso disfrutar de escribir una tesis necesitas tiempo. Nuestros estudiantes ahora cada vez más están ocupados trabajando al lado, trabajan mucho, están haciendo 2 carreras al mismo tiempo, es como la carrera no es muy ajustada a la realidad de los estudiantes. Esperamos que dedican 100% de su tiempo, 40 horas por semana, pero no tienen este tiempo. Entonces, sobre todo, partes de hacer investigación les resultan un poco duro en este sentido. Así que el tiempo y también la madurez de los estudiantes. Antes, los estudiantes de trabajo social tenían un poco de experiencia, eran un poco más mayores, ahora vienen cada vez más directamente de bachillerato, se dice, ¿no? La secundaria. Sí, con 19 o 20 años vienen directamente a estudiar sin mucha experiencia de trabajo. También es más difícil hacer trabajos cualitativo, ¿no? Es a nivel alto. También creo que es un desafío. Hay que ajustar un poco lo que esperamos. Pero bueno, se puede hacer, creo. Bueno, muchísimas gracias a ambas. La verdad que fui anotando algunas reflexiones. La idea sería también abrir la posibilidad del micrófono para hacer preguntas o algún comentario que quieran hacer. A mí me pareció, antes de largar a hacer las preguntas, como algunos ejes que me parecieron centrales de lo que estuvieron conversando. Uno es qué es el conocimiento y qué conocimientos se necesitan para ser trabajador social y qué conocimiento, por lo tanto, es necesario que tengan y qué lugar tiene la investigación en ese conocimiento, ¿no? Tanto la mirada investigativa como el rol de la universidad,
como las posibilidades de otros tipos de conocimiento. También Adriana hablaba de las supervisiones, los espacios dentro del espacio laboral y la conexión entre la universidad, que me parece ahí un desafío súper interesante de traer a Esther, en esos canales, en esos uniones de traspaso de conocimiento entre una instancia y otra. Vi varios estudiantes ahí, así que están en ese proceso, así que me parece que esa discusión es muy interesante. Y por otra parte, como este conocimiento está muy situado, ¿no?, en una historia de lo que se espera por el trabajo social, las condiciones laborales, que creo que ambas hablaron de las condiciones laborales, ¿no? Teresa hablando de lo duro que es, Adriana también hablaba de las condiciones laborales respecto a bueno, la precarización laboral, ambas hablaban de estos múltiples trabajos que hay, la falta de tiempo también como para pensar, lo cual va también complicando el tema del ejercicio profesional y por lo tanto esta posibilidad de reflexión o mirada investigativa sobre eso. Y también las características de los estudiantes en estas condiciones, ¿no? Teresa lo planteaba, creo que Adriana coincidía también, ¿no? La realidad de nuestros estudiantes que por ahí no es que son tan jóvenes, son más grandes, pero a su vez tienen hijos, trabajo, familia, un montón de otras cosas que hace difícil poder llevar adelante estos procesos ya de estudio y también de investigación. Lo que sí me parece que quizás está más claro en el caso de Suecia, estos conocimientos, esta investigación más vinculados a quizás modelos de intervención, estrategias de intervención, también marcada por lo que se demanda por la profesión en el campo laboral, y creo que eso que quizás no está tan claro en el caso argentino, pero sí parecería ser una demanda en el caso sueco a través de la ley. También hay una ley de ejercicio profesional en Argentina, pero quizás esta ley es mucho más al estilo Estado de Bienestar sueco, ¿no? Por ahí con muchas más exigencias en cuanto a una construcción del conocimiento que quizás no es la que los trabajadores sociales necesitan para ejercer, que me parece que esa combinación está muy interesante. Así que bueno, dejamos abiertos, hay muchas otras líneas de reflexión, pero sería interesante escucharles y escucharlas. A ver si alguien quisiera hacer una pregunta o comentario. Bueno, arranco yo. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Silvana Martínez, soy profesora de la Cátedra de Investigación en Trabajo Social 1 de la Universidad Nacional de Mar del Plata y directora del doctorado en Trabajo Social de Mar del Plata. Y bueno, primero felicitarlas a las compañeras, me encantó, siempre es un placer escucharte, Adriana, y bueno, un placer conocerte, a la colega de Suecia, me encanta. Yo estuve muchos años en la FITS, así que conozco bastante, ¿no? Un poco la experiencia docente y de investigación de ustedes, porque el secretario general es de allí. Pero lo que quería mencionar primero, celebrar que seamos tantos. Un viernes con 80 grados de calor que podría estar aquí en Mar del Plata en el mar, en la pileta, y sin embargo están conectados, ¿no? Más de, no sé cuántos somos ahora, pero éramos 56. Más de 50 participantes que fueron convocados y que se sintieron interpelados para hablar de investigación en trabajo social. Ya es una muy buena noticia. Y después contarles que en el doctorado de trabajo social, que uno se esperaría que al ser una carrera académica y que tiene cierta jerarquización dentro del campo de la universidad, participaron mayoritariamente docentes. Sin embargo, las experiencias que tenemos de la primera y segunda corte es que el 95% pertenecen a otro espacio de ejercicio profesional. Porque entiendo que la docencia es parte del ejercicio profesional, no separo docencia de ejercer la profesión en otro. Pero, sin embargo, aparece esa necesidad, porque además tienen que elaborar una tesis científica, producir conocimiento científico porque es grado de doctorado, tenemos ciertas exigencias, ¿no?, de los organismos que nos evalúan. Y la verdad que como diagnóstico
uno va acompañando ese proceso y me parece que todavía tenemos que reforzar mucho más lo metodológico en la carrera de grado, porque tienen muchas dificultades al llegar al momento, ¿no?, de definir tema, problema, ¿no?, esa cuestión donde hay que materializar lo que quiero investigar y cómo lo voy a investigar. Vemos que hay mucha dificultad, excepto aquellos que están dentro de la academia y están en los grupos de investigación y tienen el oficio de elaborar proyectos de investigación. Quienes no están o se hicieron la carrera y salieron a ejercer a otro lugar, realmente les cuesta muchísimo. Entonces digo, bueno, ahí me parece que es un llamado de atención para quienes estamos en metodología de investigación o en investigación social, reforzar y preparar, ¿no?, darle más herramientas para que puedan hacer los posgrados sin tanta dificultad. Pero igualmente celebro, digo, que desde el ejercicio profesional sientan la necesidad de contar con más herramientas teóricas, metodológicas y de producir conocimiento que esté legitimado, que legitimen nuestra palabra y nuestro ejercicio, y busquen un doctorado, ¿no?, y no por ahí otro tipo de cursos o demás que no sean tan exigentes en términos de producir conocimiento científico. O sea que es una muy buena noticia que la mayoría que están cursando los doctorados vienen de otros campos del ejercicio profesional, y también es un llamado de atención, digamos, porque además es un doctorado que participan profesionales de todo el país y de América Latina y el Caribe, que creo que tenemos que seguir repensando nuestras materias, los contenidos, la forma de hacer en el aula, digamos, de enseñar investigación, porque ahí es donde cuando llegamos al seminario de metodología y taller de tesis, disminuye notablemente la presentación de trabajos. No así con los otros seminarios, ¿no? Entonces ahí hay algo nos está diciendo que tenemos que repensar desde las cátedras de grado. Bueno, felicitarlas, colegas. Bien, muchas gracias, Silvana, por traer las dificultades que se notan en distintas áreas. Natalia, ¿quieres seguir? Vale, muchas gracias, Brenda. Bueno, antes que nada, agradecer, felicitarlas por las exposiciones, Adriana, Terés, y agradecer a las organizadoras y a todos los colegas que están, como dicen, un martes a la tarde muertos de calor, tratando de pensar cómo seguimos en estos contextos mundiales, no solo de Argentina. Y un poco, bueno, trayendo esto y pensando que, no sé, el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., dice que las vacunas, a ver, un segundo que tocaron el portero. Tobías, ¿podés abrir? Estoy por recibir un libro. Que las vacunas no existen con estados con brotes de sarampión, ¿no? Y un ataque a las ciencias sociales tan directo. Mi pregunta es, y porque las dos mencionaron lo mismo, que estudiantes que se sienten más inclinados a la intervención en estilo estricto, y bueno, y ahora, total, un Instagramer, o como se diga, es el que me dice lo que tengo que conocer, y la prioridad por las metodologías cualitativas. Bueno, en un mundo que va a necesitar decir, no es lo mismo que te vacunes o que no te vacunes, tenemos que, la evidencia importa. Bueno, ¿cómo construir evidencia plural, rica, con las epistemologías que mencionaba Adriana, comunitarias, participativas, con las tradiciones múltiples que existen en el mundo, para que sepan que no da lo mismo intervenir pensando solo en el corto plazo y no dejar nada para que colegas retomen y problematicen y estemos en la agenda de las decisiones mundiales también con posiciones, porque tenemos sobre todo como determinados, más que principios, como determinada posición, hasta un puerto. Ustedes lo mencionaron las dos, la experiencia, o sea, nos atraviesa. Entonces, es un lugar privilegiado para estar discutiendo yo pienso en salud, en tomadores de decisión. ¿Cómo podemos hacer ante estos complejos escenarios? Gracias.
Sí, me parece una pregunta súper relevante e interesante porque tiene que ver con quizás una dimensión que no trajimos tanto, es qué es lo que tiene el trabajo social para aportar en este, digamos, para el cambio, ¿no? Especialmente en este contexto. Así que bueno, me gustaría, no sé, Adriana y Teres, si tienes algún comentario sobre esta pregunta de Natalia. Solo un comentario pequeño, no sé si he entendido todo, pero una cosa que dices es lo mismo que yo cuando digo que sí, ojalá podemos pasar página para este debate entre si tú eres pro o contra la práctica basada en la evidencia, porque también necesitamos este tipo de conocimiento que tú mencionas, que mejor decir que necesitamos todo, pero de diferentes formas, no es esto o lo otro. Solo para hacer algo que creo que he entendido lo que has dicho. Nati, bueno, gracias por la pregunta y gracias por los comentarios, Silvana. Yo pensaba, no sé, digo, ¿cómo? No sé hacerlo. Me parece que sí es cierto que frente, digo, y fundamentalmente Argentina, ¿no? Con la crueldad que acontece, los discursos de odio, el negacionismo, todo esto que se hace carne y que además sabemos que nuestros estudiantes, algunos de ellos son parte de esos lugares. Digo, y me preguntaba qué difícil, y recordaba un poco en el foro a Susana Casañiga cuando hablaba de esto, ¿no? De establecer nuevos sujetos, nuevas mediaciones. En principio creo que tenemos que empezar a pensar, digo, estas nuevas subjetividades que se atraviesan, ¿no? Digo, estas juventudes o subjetividades, ¿qué es lo que pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Por dónde van sus intereses? Y además, bueno, creo que acá, si la mayoría enseñamos metodología, sabemos que el principal debate, digamos, la principal obstáculo que tenemos es la inteligencia artificial, digamos, y es que ya casi las ciencias sociales no sé cuánto van a ser usadas o van a ser moldeadas por el algoritmo y por el consumo, ¿no? Que ya miden consumo, saben qué preferencias tenemos de acuerdo a los likes. Digo, ese es todo un capítulo, ¿no? El capítulo de la inteligencia artificial y los nuevos modos de conocer de los cuales dispone esta sociedad, ¿no? Que capaz que el discurso de la ciencia era un discurso que, como decíamos, garpaba, ¿no? En términos lunfardos, garpaba, ganaba, era creíble, Teres, pero por ahí pareciera que ahora hay otros discursos, hay otra disponibilidad y hay otros recursos a donde se dispone de conocimiento y ese conocimiento se da por válido. Yo creo que sí, es una situación muy compleja en Argentina y para las universidades y los investigadores también, digo, sabemos lo que estamos atravesando, ya casi como que somos casta, digo, hay toda una situación que no, un contexto que no es favorable, del igual creo que vamos a salir, porque todo esto pasa, ya hemos dado clases en piquetes y bueno, y algo surgirá de esto. Pero sí es cierto que me parece que hay que atender un poco a empezar a pensar o a atender qué es lo que está pasando con los estudiantes, ¿no? Qué lugares, qué está atravesando, cómo intentar comprender esas subjetividades. Pienso que, bueno, que también obedece a otros tiempos, porque ahí también que cuando los docentes comenzamos a dar clases tenemos un tiempo, la academia tiene un tiempo, la clase y el estudiante por ahí tiene otro, ¿no? Va a otro ritmo, otro lugar, otra cuestión. Yo lo vivo me parece que hay un cambio de época muy grande, hay un cambio de subjetividad grande, y bueno, cómo poder estar acá acompañando y pudiendo, por eso decía hoy, ¿no? Este desafío que tiene el trabajo social en forma permanente, que es ver la realidad, cómo verla y cómo acercarnos a esa realidad, ¿no? Cómo interpretarla. Bueno, acá creo que tenemos todos un gran desafío, un fuerte desafío. Y además mantenernos indemnes frente a todo esto. Sí.
¿Alguna otra pregunta, comentario que alguien quiera hacer? ¿Sí, Romina? Hola, buenos saludos, una alegría, celebro este conversatorio y la convocatoria que ha tenido, la verdad que es una alegría para toda la red, que estemos comenzando el año de esta manera, así que bueno, felicitar a las colegas por la organización y a las expositoras, la verdad que es un lujo poder escucharlas, y también muy interesante poder pensar esta articulación entre diferentes países y diferentes regiones, me parece que también eso abona muchísimo y es bastante auspicioso, así que bueno, primero van las felicitaciones. Después me quedo pensando como en dos cuestiones. Yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires, acá está, bueno, Natalia Luxardo, que es titular de una de las cátedras de TIF, de trabajos de las tesinas de grado. La verdad que en nuestra facultad las tesinas han venido teniendo un crecimiento sostenido, la verdad que hay producciones que son muy buenas, y me parece que eso también es interesante para destacar, como se empezó con una sistematización de la práctica, que era la verdad que bastante como exploratoria, y con el correr de los años y los trabajos de los equipos y de las direcciones temáticas también, me parece que hay ahí un crecimiento importante para celebrar, y también el crecimiento que se da en los espacios de posgrado, donde el trabajo social está presente y está también, obviamente, tomando partido como un actor central dentro de lo que es las ciencias sociales, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires. Me quedo pensando también en cómo este crecimiento que por lo menos vemos en nuestra facultad de la producción de estudiantes, tanto de tesinas como de artículos, o como de producción en ensayos también, en publicaciones de cátedra, me quedo pensando en que desde el último año circula mucho en el pasillo o en los espacios de aula el miedo que muchos estudiantes y muchas estudiantes tienen al graduarse y al poder conseguir una salida laboral en este contexto tan duro, ¿no? Y también no solo la falta de empleo o despidos, sino también, digo, la desvalorización y la caída de la posibilidad de compra de los salarios. La verdad que el salario o los estipendios de las becas, la verdad que son muy bajos en este contexto. Me parece que es un tema para pensar, y que circula mucho en las aulas, digo, el temor o la incertidumbre que manifiestan los estudiantes que están por graduarse y que bueno, realmente no saben cómo va a seguir después de la graduación, cuál va a ser la posibilidad de inserción laboral. Por eso, bueno, también, digo, como repensar el lugar de las becas, de la posibilidad de inserción en diferentes institutos e incluso dentro de las universidades, me parece que ahí es un momento como para defender y como para poder seguir trabajando en ese sentido, no solo de la producción de conocimientos, sino sobre la posibilidad de generar espacios de inclusión laboral, que creo que es una de las preocupaciones que por lo menos estoy escuchando mucho en los pasillos de la facultad. Así que bueno, traer estas dos cuestiones. Muchas gracias. Claro. Sí, interesante lo que hablaba también de esto de ir abriendo espacios profesionales también, y también el conocimiento puede permitir esta construcción, ¿no? Es un momento en el cual lo social viene como con poca, como decía Natalia, ¿no? Como que viene con poca prensa, y que eso lo social parece que no es tan valioso como otras áreas. Bueno, ahí compartimos el mail, vamos a seguir haciendo algunos conversatorios, así que la idea es seguir conectados. Si alguien que no está en la red y quiere seguirse conectando, puede escribir ahí al correo y puede, así está al tanto de las próximas convocatorias de los próximos conversatorios que vayamos organizando. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario que quieren hacer para ir cerrando ya. La idea es que sean cortos en el tiempo para habilitar a mayor participación. No sé si hay alguien más que quiera comentar. ¿No? Muchos mensajes. Muchos Bueno, mensajes, sí, de agradecimiento y espacio, por el espacio. Así que bueno, no sé si dejamos muchísimas gracias, Teres y Adriana. La verdad que me fui anotando, y la verdad es que hay muchas cosas que surgen como para seguir pensando. Dos espacios laborales que son muy diferentes, con historias del trabajo social muy, muy diversas, pero que siempre hay cosas en común y desafíos en común, que resulta muy interesante ir pensando. Como también creo que hay otro desafío que
que quizás no hablamos tanto es de cómo ir intercambiando más conocimiento entre los países y los que se va generando, ¿no? O sea, por ahí esto mismo que se va construyendo como estrategias o investigaciones en Suecia que también sean posibles de intercambiar. Tenemos barreras idiomáticas, barreras de todo tipo, pero creo que también es un desafío ir generando mayores conexiones internacionales en el trabajo social e ir aprendiendo de lo que se va investigando y conociendo en otras áreas y en otros países, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es reunirnos mucho más, ¿no? A través de todo el mundo. Y fue muy interesante para mí siempre escuchar de otro país las perspectivas y he aprendido mucho yo también. Así que gracias por invitarme. Yo también, un agradecimiento grande por la invitación y a todos aquellos que están acá todavía en el chat, digamos, todos los participantes. Así que bueno, un agradecimiento muy especial. Y sí, tenemos que intercambiar, por ahí intercambiar a través de investigaciones, por ahí la red puede armar un proyecto con intercambios, bueno, darle forma a esto. Gracias. Y queremos avisarles también que esto lo estamos grabando y la vamos a subir como un video de YouTube que vamos a ir comunicando a través de la red o la gente que se comunique por mail. También como una idea de que sirva como material de discusión con los estudiantes y los estudiantes en las materias, en las cátedras, así que va a estar disponible también, así que cualquier cosa comuníquense con nosotros y les damos el link del video que vamos a subir. Vale, no sé si querés. Sí, desde ya les agradecemos un montón la participación y en línea también con lo que venimos trabajando desde el año pasado. La idea es continuar pensando distintos conversatorios, distintos encuentros, así que las ideas son bienvenidas y aquellas personas que también se quieran sumar a este espacio que es autogestivo, que lo estamos construyendo entre todos, pueden sumarse a la red y participar entre todos. Desde ya, muchas gracias. Chao, adiós. Gracias, un gusto, Un gusto. Nos vemos. Tener. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, me voy a dormir. Ahora aquí es de noche. Ay, ¿qué hora es ahí? No,